En los últimos días, las redes sociales se inundaron de publicaciones que afirmaban que el nuevo Papa León XIV habría nombrado al cardenal Robert Sarah para un cargo importante en la curia romana. Entre las afirmaciones, destacó especialmente una, que Sarah había sido nombrado enviado especial del Papa para restaurar la Iglesia Católica. El titular, llamativo y envolvente, se viralizó rápidamente en videos cortos, montajes gráficos e incluso supuestos comunicados falsos. Muchos católicos, especialmente los más ligados a la tradición, reaccionaron con entusiasmo ante la posibilidad de ver al cardenal africano en una posición destacada. Al fin y al cabo, Robert Sarah es ampliamente respetado por su defensa de la liturgia tradicional, de la vida espiritual intensa y de la fidelidad a la doctrina católica. Sin embargo, al examinar el origen de la noticia, surgieron serios indicios de manipulación y mala fe en la difusión de esa información. La primera señal de alerta vino de perfiles que normalmente no están vinculados a la cobertura religiosa seria, sino a la producción de contenido sensacionalista. Además, el Vaticano no publicó absolutamente nada en sus canales oficiales sobre esa supuesta designación. Ni el sitio web del Vaticano, ni la sala de prensa de la Santa Sede, ni los boletines diarios mencionaron nombramiento reciente alguno que involucrara al cardenal Sarah. Incluso los principales medios católicos internacionales, como Vatican News, National Catholic Register y Catholic News Agency, permanecieron en silencio. El segundo punto alarmante fue la forma en que la noticia fue redactada, sin fuentes, sin enlaces confiables, con un lenguaje altamente emocional y polarizador. Algunas publicaciones llegaron a usar inteligencia artificial para crear supuestas declaraciones del Papa León XIV, incluyendo imágenes manipuladas de documentos oficiales. Es necesario, por tanto, comprender cómo funcionan esas estrategias para atraer visualizaciones, incluso cuando comprometen la verdad. La intención muchas veces no es informar, sino generar interacción mediante la polémica y la división entre los católicos. Estas publicaciones explotan sentimientos legítimos de preocupación por la situación de la Iglesia, pero lo hacen de forma deshonesta y sin fundamento. Para muchos fieles, especialmente quienes no tienen acceso fácil a fuentes oficiales, la noticia parecía plausible e incluso esperanzadora. Sin embargo, la fe católica nos exige no solo celo, sino también prudencia, especialmente en tiempos de noticias falsas. San Juan Pablo II ya advertía sobre los peligros de la desinformación en el mundo moderno y nos invitaba a buscar la verdad en todas las cosas. La doctrina social de la Iglesia insiste asimismo en la responsabilidad de los fieles de buscar la verdad y evitar la difusión de rumores. El Catecismo, en el párrafo 2477, es claro: el respeto a la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptible de causar injustamente un daño. Divulgar un nombramiento que no ocurrió viola ese principio básico del octavo mandamiento. Por eso necesitamos investigar los hechos con rigor antes de difundirlos como si fueran verdades absolutas. La mentira, aun con buenas intenciones, sigue siendo pecado, y la verdad, aunque duela, es siempre un bien. La próxima parte de este guión presentará en detalle quién es el cardenal Robert Sarah, cuál ha sido su trayectoria y en qué punto de su vida y misión se encuentra hoy. Solo así podremos comprender por qué esta noticia falsa puede confundir a tantos fieles y por qué es tan importante aclarar la verdad con caridad. Para entender el impacto de la noticia falsa que involucra su nombre, es fundamental conocer más profundamente quién es el cardenal Robert Sarah. Nacido el 15 de junio de 1945 en Urus, Guinea, África Occidental, Robert Sarah pertenece a la minoría católica en un país de mayoría musulmana. Su vocación sacerdotal floreció en medio de la pobreza.
la persecución religiosa y la inestabilidad política, factores que moldearon profundamente su espiritualidad. Ordenado sacerdote en 1969, Sara pronto demostró profunda inteligencia teológica y fervorosa espiritualidad, atrayendo la atención de la Santa Sede. En 1979, a los 34 años, se convirtió en el arzobispo más joven del mundo, al ser nombrado arzobispo de Conakry por el Papa Juan Pablo II. Enfrentó con valentía el régimen socialista de Guinea, siempre defendiendo los derechos de la Iglesia y la dignidad de los pobres y perseguidos. En 2001, fue llamado a Roma para servir en la Curia Romana, siendo nombrado secretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Más tarde, en 2010, fue elevado al cardenalato por Benedicto XVI, quien lo reconocía como un hombre de fe profunda y fidelidad a la tradición de la Iglesia. En 2014, el Papa Francisco lo nombró prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, poniéndolo al frente de las cuestiones litúrgicas de la Iglesia. Sara se destacó por su defensa de la misa tradicional, del latín, de la adoración eucarística, de la centralidad de Cristo en la liturgia y de la reforma interior de los fieles. En sus libros, como Dios o nada, la fuerza del silencio y Se hace tarde y anochece, expresa su pensamiento profundo, místico y profético. A pesar de su firmeza, Sara siempre se mostró obediente al Papa y a la Iglesia, incluso cuando sus ideas diferían de las corrientes dominantes en Roma. Su postura discreta, orante y fiel conquistó el corazón de millones de católicos en todo el mundo, especialmente entre quienes aman la tradición litúrgica. Con la renuncia aceptada en 2021, al alcanzar la edad de 75 años, el cardenal Sara pasó a vivir más retirado de la vida pública, aunque sigue siendo muy respetado. Continúa concediendo entrevistas, escribiendo y participando en eventos, pero ya no ocupa ningún cargo en la Curia Romana. Por eso, la supuesta designación anunciada recientemente causó tanto revuelo. Muchos veían en ella una especie de retorno triunfal de un héroe silencioso. Sin embargo, la información no es correcta. Robert Sara, hasta el momento, no ha recibido ningún nuevo cargo del Papa León XIV. Ese intento de asociar al cardenal con el nuevo pontificado revela un intento de instrumentalización ideológica de su figura. Tanto progresistas como tradicionalistas deben respetar la verdad y no manipular los hechos para servir a sus intereses y narrativas. Sara nunca buscó protagonismo. Su grandeza reside precisamente en su humildad y en el silencio que tanto valora en su espiritualidad. Atribuirle un cargo que no posee puede parecer un homenaje, pero termina siendo una falta de respeto a su libertad y a su vocación actual. Como católicos, debemos velar por la integridad de la reputación de nuestros pastores, más aún de aquellos que llevan grandes responsabilidades ante Dios. En la próxima parte, explicaremos cómo la desinformación religiosa se difunde tan rápidamente en Internet y el papel de los católicos en la preservación de la verdad. Las noticias falsas como esta se vuelven terreno fértil cuando los fieles carecen de formación, discernimiento y fuentes confiables. Y es precisamente por eso que debemos cultivar una fe cimentada en la caridad, la verdad y la prudencia, como nos enseña la Iglesia. La falsa noticia sobre el nombramiento del cardenal Sara por parte del Papa León XIV es solo un ejemplo de cómo la desinformación religiosa se propaga velozmente. En la era digital, una mentira bien contada puede alcanzar a millones en pocos minutos, especialmente cuando toca temas sensibles para la fe. El fenómeno de las fake news religiosas es particularmente peligroso porque mueve el corazón, la esperanza y la devoción sincera de los fieles. A diferencia de las noticias políticas o deportivas, los mensajes falsos que involucran la fe se revisten de autoridad espiritual, lo que los hace más difíciles de cuestionar.
Algunas de esas publicaciones utilizan incluso imágenes manipuladas de documentos de la Santa Sede, como sellos y escudos papales falsos. Otras recurren a montajes con supuestas declaraciones de los cardenales, utilizando inteligencia artificial para crear videos realistas y voces sintéticas. También hay quienes, por ingenuidad o entusiasmo, comparten ese contenido sin verificar su origen, creyendo hacer un bien a la Iglesia. Pero como ya nos advertía el Papa Benedicto XVI, la caridad en la verdad es la principal fuerza propulsora del verdadero desarrollo. Una caridad sin verdad es sentimentalismo, y una verdad sin caridad es dureza. Es preciso unir ambas al hablar de fe. Por eso, combatir la desinformación religiosa es, ante todo, un acto de amor a la Iglesia, al Papa, a los fieles y a la misión evangelizadora. La Iglesia Católica siempre nos ha enseñado que la verdad libera. Como dijo Jesús en el Evangelio de Juan, la verdad os hará libres. JN 8:32. Difundir algo sin verificar, o peor, sabiendo que es falso, hiere la comunión de la Iglesia y la unidad que tanto valoramos. Además, tales rumores crean falsas expectativas en los fieles que pueden desilusionarse al descubrir que todo no fue más que una invención. Esto hiere la confianza en la jerarquía eclesiástica, en los medios de comunicación católicos serios e incluso en la figura del Papa. Es común ver comunidades divididas por noticias falsas, con católicos enfrentándose entre sí por interpretaciones basadas en informaciones inexistentes. La falsa designación de Sara es un ejemplo claro. Muchos vieron en ella un triunfo conservador y empezaron a acusar a otros de falta de fidelidad. Esto genera confusión, desunión, escándalos y desacredita la misión evangelizadora de la Iglesia ante el mundo. Los santos nos enseñan a cultivar el silencio interior y la confianza en la providencia, no a vivir de rumores y agitaciones mundanas. Santa Teresa de Ávila decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Cuando nos dejamos llevar por el alboroto digital, perdemos de vista la paz que proviene de la oración y de la verdad del Evangelio. En lugar de caer en la trampa de la desinformación, el católico debe formarse, buscar fuentes confiables y orar antes de reaccionar a cualquier noticia. La prudencia es una virtud olvidada en las redes sociales, pero absolutamente necesaria para quien quiere ser discípulo de Cristo hoy. No se trata de desconfianza excesiva, sino de vigilancia espiritual. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mt 10:16. Cada fiel debe preguntarse: ¿estoy promoviendo la unidad de la Iglesia o estoy siendo instrumento de división? En la última parte de este guión veremos cómo responder con caridad a las personas que creyeron la noticia falsa y cómo podemos formar un ambiente digital católico más saludable. Ante una noticia falsa que se difunde con tanta fuerza, como la supuesta designación del cardenal Sara, el primer paso es mantener la serenidad. Muchos hermanos en la fe comparten este tipo de contenido no por mala fe, sino por entusiasmo o ingenuidad espiritual. Por eso nuestra respuesta debe ser firme en la verdad, pero siempre revestida de caridad y respeto por la buena intención de los demás. Criticar agresivamente o burlarse de quienes creyeron la noticia no ayuda en nada, solo genera resentimiento y división. En lugar de eso, podemos iniciar un diálogo respetuoso, haciendo preguntas como: ¿viste esto en algún canal oficial de la Iglesia? O bien, ¿no deberíamos verificar si el Vaticano realmente anunció esto antes de compartirlo con otras personas? Mostrar fuentes confiables, como el sitio de Vatican News o la sala de prensa de la Santa Sede, es un modo amable de guiar al otro hacia la verdad. También es importante recordar que todos somos responsables del buen uso de las redes sociales, especialmente cuando hablamos de temas de fe. La evangelización en el mundo digital
exige madurez espiritual, paciencia y compromiso con la integridad del mensaje cristiano. Cuando mentiras o exageraciones se propagan, el escándalo aleja a los más débiles en la fe y debilita el testimonio de la Iglesia ante el mundo. Restaurar la verdad es, por tanto, una forma de caridad y de cuidado con los hermanos y con el cuerpo místico de Cristo. Debemos también rezar por las personas que, por intención o distracción, producen o difunden ese tipo de contenido. Y, con humildad, debemos reconocer que todos podemos caer en ese error. Por eso la vigilancia debe ser constante. El Papa Francisco ha advertido varias veces sobre los riesgos del pecado de la lengua en las redes sociales, chismes, juicios y calumnias digitales. La era digital no abolió el octavo mandamiento: no darás falso testimonio. Sigue plenamente vigente y urgente. La misión del católico online es ser una presencia de luz, de paz, de discernimiento y de verdad, incluso cuando eso exige ir contracorriente. En lugar de ser impulsivo, el fiel está llamado a ser prudente. En lugar de difundir rumores, a anunciar la buena nueva con claridad y fidelidad. Como nos decía San Juan Pablo II, la verdad es una exigencia del amor auténtico. El amor exige la verdad. Sin verdad, el amor se corrompe. Así, al corregir un rumor como este acerca del cardenal Sara, no estamos solo defendiendo hechos, estamos defendiendo la comunión eclesial. Estamos protegiendo al Papa de falsas expectativas, al cardenal de manipulaciones ideológicas y a los fieles de engaños peligrosos. La unidad de la Iglesia, tan deseada por Cristo, pasa también por nuestra responsabilidad en preservar la verdad en lo que decimos y compartimos. Que este episodio nos sirva de alerta y de invitación. Necesitamos construir una Internet católica más madura, más piadosa y más fiel al magisterio. Formemos redes de oración, de estudio, de compartir fraterno y verdadero. Seamos como la levadura en medio de la masa digital. El cardenal Sara, con su vida de silencio, oración y fidelidad, nos inspira a elegir siempre la profundidad de la verdad por encima del ruido de las apariencias. Que la Virgen María, trono de la sabiduría, nos enseñe a discernir los espíritus, a buscar la verdad con amor y a vivir nuestra fe con autenticidad.